Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Encuentro Podcast. Para mí es un placer siempre poder compartirles experiencias vividas, testimonios míos de diferentes momentos donde el Espíritu Santo me revela y tenemos encuentros con Él donde me enseña cosas y también tener a otras personas compartiendo sus propios testimonios. Si usted no es nuevo y no está suscrito a este canal, le invito a que se suscriba y también le dé like y lo comparta con otros, porque son testimonios de vida, son testimonios donde vemos cómo Dios nos enseña y trata con nosotros con sus brazos de amor. Hoy quiero hablarles de un tema que no es un tema, es una experiencia vivida. Hace algunos días tuvimos la oportunidad con mi esposo de comprar un carro donde tiene la opción de manejarse por sí solo. O sea, prácticamente piloto automático, acá lo llaman self-driving. Y cuando fuimos a probar ese carro, pues el vendedor nos estaba enseñando cómo manejar esas aplicaciones y cómo manejar este carro. Y él nos dio pues todo de la seguridad del carro, que tiene muchos sensores, que tiene muchas cámaras y que él ve cosas que uno no ve. Y que, por ejemplo, todo carro hay puntos ciegos al lado izquierdo, al lado derecho que uno no ve, pero estos carros, como tienen tantos sensores y tantas cámaras, pues ven cosas que uno no ve. Entonces, pues mi esposo salió manejando, probando el carro con esa opción de piloto automático y pues yo vi que eso aparentemente era muy fácil. Yo les voy a dejar aquí en este podcast unas imágenes de ese momento, unos videos corticos de ese momento donde mi esposo estaba manejando el carro o realmente él no lo estaba manejando. Entonces yo vi que para Felipe fue muy fácil realmente dejarse las manos quietas y no hacer nada. Y él mismo decía, me siento como en un taxi o me siento como en un servicio de Uber. Entonces yo estaba de copiloto y yo lo veía muy, muy fresco. Entonces el carro obviamente se manejaba solo, paraba solo, las curvas, o sea, todo lo hacía solo, él siguió su ruta. Uno le pone un destino y él siguió su propia ruta, obviamente no era una ruta que mi esposo hubiera llevado. Entonces resulta que un buen día yo dije, voy a poner ya estaba yo sola, dije, voy a poner el piloto automático. Entonces yo, muy mona, como dicen los mexicanos, puse piloto automático, lléveme a mi casa. Y resulta que, bueno, yo con las manos ahí, porque uno tiene que soltar las manos del timón. Uno puede recuperar el control del carro cuando vuelve y pone las manos del timón. Entonces yo muy mona, listo, puse la opción y el carro arrancó. En un semáforo en rojo el carro arrancó y cuando el carro arrancó a mí se me aceleró el corazón y ahí mismo puse las manos en el timón y no pude, me dio un susto tenaz. Y yo dije, pero ¿cómo así que no voy a poder? Entonces, otra vez Mónica, respira profundo y en el siguiente semáforo yo puse otra vez la opción de piloto automático. Entonces el carro empezó a andar y al ratico tenía que girar a la derecha. Cuando el carro, yo veo que el timón se mueve solo y todo eso, otra vez vino el susto y no pude y otra vez tomé el control. Y entonces yo dije, no, yo ya no puedo. Y ya llegué con el control, manejando yo el carro y pues obviamente teniendo el control del carro. Entonces cuando yo llegué a la casa llegué frustrada porque no pude manejar el carro, o sea, yo sí lo pude manejar, no pude dejar que el piloto automático, el carro se manejara solo. Y llegué con el corazón muy acelerado. Y entonces yo veía que Felipe lo podía manejar muy tranquilamente y yo no.
Entonces llegué frustrada, pero el Espíritu Santo me enseñó lo que hoy yo quiero compartir con ustedes. Me dijo, Mónica, suelta el control. Esta experiencia, suelta el control de tu vida. Suéltame a mí el control. Esta experiencia de este carro en modo automático es solo una ilustración de momentos en tu vida, de decisiones en tu vida, de situaciones en tu vida que tú quieres tener el control. Y yo te estoy enseñando y quiero que tú aprendas a soltar el control. Hoy quiero hablarles, suelta el control. ¿Qué significa la palabra soltar? La palabra soltar prácticamente significa, según la Real Academia de la Lengua Española, dejar de retener algo o a alguien. Muchas veces nosotros queremos controlar nuestras situaciones, nuestra vida, inclusive nuestro esposo, nuestros hijos. Queremos tener el control. Y a mí me llamó mucho la atención que mi esposo le mostraba o salía con hombres a mostrarles el carro y los manejaba con piloto automático y todos emocionados, todos, wow, qué chévere, que no sé qué. Pero las mujeres, y fue un común denominador, no importa la edad, decían, yo no puedo soltar el control. Yo no quiero hacer de esto doctrina, pero para mí fue interesante que ninguna mujer dijo, yo no manejaría ese carro. No, yo no podría soltar el control. Entonces yo decía, wow, qué interesante, ¿sí? Que para los hombres les es más fácil que para nosotros las mujeres. Ya eso es otro tema de estudio. Yo solo era lo que Dios me estaba enseñando a mí en ese momento. Tienes que dejar de tener el control de tu vida. ¿Y qué significa tener el control? Pues es tener el dominio o la capacidad de dirigir algo o a alguien. Y yo, wow, Señor. Y nosotros le hemos estado hablando a través de este podcast acerca de la rendición, del gobierno, de nuestra alma, del dominio. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo me está enseñando a rendirme y también a soltar el control. Pero aprendí algo que me dio miedo. Me dio miedo soltar el control. Y el Señor me estaba diciendo, el querer tener el control parte del miedo. Tienes miedo al futuro. Tienes miedo a que las cosas no salgan como tú quieres. Tienes miedo a que la respuesta no sea la que tú quieres. Y yo necesito que aprendas a confiar en mí. Entonces, yo dije, Señor, bueno, bíblicamente, ¿qué significa soltar el control? Entonces, el Espíritu Santo me habló tres cosas. Soltar el control bíblicamente, porque tú no vas a encontrar una palabra que diga suelta el control, así literal en la Biblia. Pero el Espíritu Santo me estaba enseñando tres cosas que quiero compartir. Primero, soltar el control significa confiar en Dios. Segundo, encomendar mi camino a Él. Y tercero, someterme a su voluntad. Y bueno, Dios me está hablando mucho de confiar en Dios, porque tú y yo muchas veces como personas que conocemos de Dios y que hemos estado caminando con Él, nosotros decimos que confiamos en Dios. Entregamos nuestra vida a Dios, le entregamos, Señor, ahora ya no vivo yo, vas a vivir tú en mí. Y entregamos todo a Dios. Pero a medida que vamos caminando por diferentes situaciones que pasamos, vamos como que queriendo tener el control de nuestras vidas y pasamos por situaciones donde sale a la luz que no estamos confiando totalmente y plenamente en Dios. De pronto confiamos a nivel general, pero pasamos por situaciones donde sale a la luz cuando tú tienes miedo de que no estás confiando en Dios. Por eso a lo largo de la Biblia nosotros siempre vemos promesas de Dios cuando Dios dice no temas porque yo estoy contigo. Y en la Biblia esa palabra no temas la dice 365 veces y es increíble porque
Dios sabe que el miedo es lo que nos lleva a nosotros a desconfiar en Él, a tener el control, pero el miedo también produce estrés y produce ansiedad. Entonces, el carro con esta opción fue una ilustración perfecta que Dios usó o está usando para enseñarme a mí acerca de esto. Y fue interesante porque a los días siguientes, cuando el Espíritu Santo me empezó a enseñar todo esto que les estoy compartiendo, yo dije, ok, Señor, yo suelto el control, te suelto el control de mi vida, te suelto el control de las cargas, las luchas que estoy atravesando, las pruebas que yo estoy atravesando en diferentes áreas. Y entonces yo iba otra vez manejando el carro de mi oficina a la casa y yo dije, yo voy a soltarte simbólicamente el control de mi idea. Y no fue fácil porque era una oración que yo le estaba haciendo al Señor en el carro. Y entonces yo dije, Señor, te suelto el control y yo lo voy a hacer simbólicamente con este carro. Y otra vez puse la dirección de la casa y otra vez en un semáforo y respiré profundo y cogí, solté las manos del volante y el carro empezó a andar. Y miren, yo parecía como cuando uno está en una montaña rusa, cogida a los asientos del carro, casi que cerrando los ojos, y empecé a orar, Señor, te suelto el control de mi vida, te suelto el control de esto y esto, las cosas que el Espíritu Santo me estaba mostrando que tenía que soltar el control. Y el carro empezó, andaba y volteaba para un lado, para el otro, y yo decía, Señor, te suelto el control de esto. Y a medida que yo iba diciendo, te suelto el control, mi corazón se fue desacelerando, y cuando llegué al destino, totalmente en paz y totalmente calmada, y pude dejar que el carro tomara el control. Pero yo lo estaba haciendo esa oración de una manera totalmente simbólica y se quitó un peso de encima, no solo dejar que un carro tomara el control, sino, Señor, tú tienes el control de cada situación en mi vida por la cual estoy pasando en estos momentos. Entonces el Señor me decía, para llegar a ese momento donde pude manejar, o yo no manejar, dejar que el piloto automático manejara, me enseñó, primero, Mónica, confiar en Dios. Y me mostró el versículo que ha sido un ancla para mí, que está en Proverbios 3, capítulo 3, versículo 5 y 6, que dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Busca hacer la voluntad de Dios y Él te mostrará qué camino tomar. El Espíritu Santo me estaba diciendo, Mónica, tienes que confiar en mí. Para soltar el control, confía en mí de todo tu corazón y no te apoyes de tu propio entendimiento. La traducción viviente dice... la traducción viviente dice entendimiento. La Reina Valera dice no te apoyes en tu propia prudencia. Hay otras versiones que dicen no te apoyes en tus propios razonamientos. Entonces yo dije, ok, Señor, este versículo me lo muestras una y otra vez. Yo realmente necesito aprender a confiar en ti en ciertas áreas que no estoy confiando completamente. Como les dije, el control nace del miedo. Y yo decía, wow, Señor, ¿por qué hay veces tengo miedo a tantas cosas que no debería tener miedo? Entonces Él me decía, es parte de lo que yo te estoy enseñando. Necesitas aprender a confiar completamente en mí. Y yo en unos días anteriores lancé un reel o un short acerca de un versículo en Isaías 12:2 que el Señor me ministraba, donde dice, confiaré y no temeré. La victoria está en la confianza. Entonces el Espíritu Santo me decía, tu victoria y la victoria de cada uno de mis hijos está en la confianza. ¿Quieres tener victoria en tu vida sobre el miedo? Confía en mí. Confía que yo tengo el control absolutamente de todo.
El segundo versículo que Dios me mostró, aparte de que tengo que confiar en mí, tiene que ver con el segundo punto. Está en el Salmo 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Fíjate que aquí está otra vez la palabra confía en él y él hará. En la traducción viviente dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en él y él te ayudará. La palabra encomienda o entrega significa transferir la carga, poner algo en manos de otro, poner algo en manos de alguien. En este caso, en el carro era transferir mi destino, ¿sí? O el llegar a un sitio en manos de un piloto automático. Imagínense, es un carro, es una aplicación. Sí, si puede uno confiar en eso, ¿cuánto más no podemos confiar en Dios? O sea, Dios no es un piloto automático. Dios es un Dios de amor que tiene un destino para tu vida y que tiene un destino para mi vida. Y Él quiere que yo le entregue absolutamente todo mi destino y mi camino y que confíe en Él, que Él me va a llevar segura a ese destino. Él va a ver lo que yo no veo. Y siempre eso me acuerda de un ejemplo que una vez mi esposo, cuando éramos pastores de Barranquilla, él predicó eso y se me quedó de allí. Él tuvo la oportunidad de ser misionero en la selva del Amazonas en Colombia. Y para llegar allá, pues se tenía que llegar era en avioneta. Y entonces ustedes saben que las avionetas no vuelan tan alto como los aviones. Y las avionetas vuelan pues obviamente más bajito y se puede ver el paisaje. Entonces Felipe miraba para abajo y veía todo, y veía los estrellones, los trancones de la vía, las zonas despejadas, todo. Y entonces él decía, uno veía si podía evitar que la gente no pasara por ahí porque había un derrumbe o todo, pero pues uno no podía decir. Y Felipe lo ilustraba de que Dios ve todos los obstáculos y todas las cosas por las cuales en el camino nosotros vamos a pasar. Hay veces nosotros tenemos afán y queremos acortar el camino, los shortcuts, pero resulta que hay veces esos nos salen más costosos y más caros. Y Dios dice, no, yo te voy a llevar por este camino un poco más largo, pero este camino es seguro, ¿verdad? Entonces, es soltar el control en las manos de Dios, encomendar, según este Salmo 37, es eso, poner mi carga en manos de otra persona. Y el Señor me decía, pon todas tus decisiones, todas tus cargas, todo tu futuro, todos esos miedos que tienes en manos de mí. Dice el Salmo, confía en Él y Él te ayudará. Y yo dije, ok, Señor, gracias, pero yo al mismo tiempo estaba como frustrada y triste conmigo misma y con Dios, de que decía, Señor, perdóname porque tú estás sacando a la luz que no estoy confiando en ti. Y yo creía que era una mujer que confiaba en Dios. Entonces yo dije, Señor, perdóname, porque si tengo tanto miedo a ciertas situaciones y no puedo soltar el control tan fácil, es un signo de que no estoy confiando. Perdóname, porque tú has sido bueno conmigo y eres un Dios digno de confianza, porque yo sé que tus planes son buenos, yo sé que no estoy sola, que estás conmigo, pero hay veces lo tenemos aquí y hay veces sale a la luz que una cosa es nuestro entendimiento, razonamiento, y otra cosa es nuestro corazón o nuestra vivencia diaria. Y la tercera cosa que Dios me enseñó fue que Dios quiere que me someta a Él. Pero antes de entrar en este punto, Dios también me dio un versículo en el segundo punto acerca de encomendar. Primera de Pedro, capítulo 5, 7, algunas personas se la saben, dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese versículo lo utilizamos mucho cuando las personas
están pasando por ansiedad. Y ansiedad es, ¿qué? Exceso de futuro. Realmente la ansiedad es miedo al futuro. Y Dios quiere que nosotros echemos toda ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Él tiene el futuro. Él está viendo lo que yo no veo. Y yo tengo que poder descansar completamente en Él. Entonces, la palabra soltar es trasladar o transferir deliberadamente la carga a nuestro Dios. El Dios que todo lo sabe, el omnisciente, el omnipresente. Esto es un acto de confianza. Por eso yo hice simbólicamente ese acto de confianza. Quiero decirles que yo no volví a manejar el piloto automático, solo ese día que hice ese simbolismo y que dije, Señor, simbólicamente te suelto absolutamente todo. Entonces, la idea es poner mi camino, todos mis pasos en manos de Él y entender que Él puede cambiar el destino. Cuando usted pone el GPS, Él le da varias rutas y usted elige cuál, ¿verdad? Hay veces lo toma por unas rutas y entonces uno dice, no, esa no me gusta, y entonces uno coge otra ruta y el GPS dice recalculando, ¿sí? Uno quiere evitar esas cosas, pero miren, hay veces le hacemos eso a Dios. Hay veces Dios tiene un camino, tiene un destino, como es más largo, y pasamos por situaciones que dijimos, no, y nosotros tomamos el control, queremos el shortcut. Y el Espíritu Santo me ministraba en eso. Así como con el GPS, tú quieres hacer tu propia ruta, ¿sí? Tú no sabes. Tú no sabes de qué te estoy guardando, no sabes porque hay una ruta más larga. Y eso me recuerda al mismo pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto a la tierra prometida. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Éxodo, donde dice, los voy a llevar por esta ruta que es más larga, no sea que en medio de las pruebas que tienen que pasar, ellos se arrepientan y regresen a Egipto. Entonces, efectivamente, eso pasó. Ellos muchas veces quisieron regresarse, pero no podían, porque ya no sabían cómo regresarse. Entonces, Dios, muchas veces en nuestro caminar, nosotros vemos que aparentemente Dios está demorando y que no estamos llegando o que nuestra respuesta se está tardando y nos empezamos a quejar. Pero Dios quiere que nosotros confiemos en Él y que encomendemos nuestro camino a Él, que entreguemos el control aún de esa ruta, aunque no nos guste, aunque se nos haga más largo. Dios nos está formando nuestra fe, está formando nuestra paciencia. Esta semana, precisamente haciendo este podcast, tuve la oportunidad de escuchar un sermón increíble de Habacuc, que yo ya lo había enseñado, pero cada persona que enseña acerca del libro de Habacuc enseña de acuerdo a como el Espíritu Santo le mostraba. Y esta persona hablaba de que Habacuc en sus 3 capítulos siempre empieza quejándose de situaciones que él y el pueblo estaba viviendo. Y Habacuc se quejaba una y otra vez, pero al final él empezó a orar. Pero es increíble que en el capítulo 3 de Habacuc, ya después de que él dejó de quejarse y empezó a poner su confianza en los planes de Dios, el Señor lo manda a decir, guarda silencio, espera en silencio. Y eso es lo más difícil para ti y para mí, la espera, y sobre todo esperar en silencio cuando ese camino para llegar o esa respuesta de una promesa se está tardando. Pero esperar en silencio es un ejemplo de que estamos confiando en Dios y hemos echado toda ansiedad y toda carga sobre Él. Y el último punto que Él me enseñó fue, sométete a mi voluntad.
La Biblia en Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo. Pero en los versículos anteriores habla de humillarse delante de Dios. Humillarse para yo poder someterme a Dios, a sus propósitos, a su voluntad, yo primero tengo que humillarme. O sea, humillarme es depender de su gracia, depender de que yo ya no tengo el control, depender de que Él es el dueño y que Él es el omnisciente y que todo lo sabe y que Él va a querer lo mejor para mi vida. En griego la palabra someterse significa ponerse bajo la autoridad de otro. Entonces Dios quiere que tú y yo, cuando soltemos el control, nos estamos sometiendo a su autoridad. Él es el único que tiene la autoridad sobre mi vida. ¿Estás tú o estoy yo dejando que Él gobierne mi vida? ¿Estoy rindiéndome al propósito y al destino? ¿Estoy siendo yo compañero o alineándome con el propósito y el destino de Dios para mi vida? ¿O estoy siendo yo estorbo con mis quejas y con muchas cosas? En la Biblia, someterse a Dios es una decisión activa de vivir prácticamente bajo su autoridad y conforme a su voluntad. Para terminar, yo quiero concluir este episodio diciéndoles, necesitamos soltar completamente el control. Soltar el control no es perder el rumbo de nuestro destino ni de nuestra vida, al contrario, soltar el control es darle a nuestra autoridad suprema el destino de nuestras vidas. Es confiar en que Dios nos va a llevar sanos y salvos y seguros. Es confiar que Él sus pensamientos son más grandes, que sus pensamientos son eternos y que nos van a llevar a una vida abundante. Porque Dios no es un piloto automático como en este carro. Dios es un Padre amoroso, es un Dios de amor que conoce tu camino, que conoce tu destino. La Biblia en Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando tú y yo soltamos el control, nos alimentamos con ese versículo de Efesios 2:10. Vamos a andar en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano, porque le cedimos el control y lo sometemos, a su autoridad. Así que, hermanos, para mí es un gozo poderles compartir mi experiencia. Espero que haya sido de edificación también para ustedes, que ustedes estén examinando su vida. Realmente yo estoy confiando en Dios en todas las áreas de mi vida, en que yo tengo el control. ¿Qué me está produciendo miedo? Porque eso que te produce miedo es una señal, como Dios me lo mostró a mí, que no estás confiando en Dios, pero Dios nos enseña en el día a día. Entonces, los dejo con este mensaje, con este video que ilustra lo que es dejar que tu vida en piloto automático. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima episodio o en una próxima oportunidad. Bendiciones.